fueras del CONACYT. Nos contó un poco de sus demandas y particularmente era evitar la politización y que se esclarecieran algunas acciones, como por ejemplo ciertos despidos. Para entender qué está pasando con el CIDE y por qué nos importa, cómo toca esto, digamos, la política académica y científica en nuestro país, agradezco mucho la comunicación a Alejandra Krail. Hoy su reportaje en Gato Pardo es nuestro medio invitado. Se titula Tiempos convulsos en el CIDE, ¿qué está en juego? Ale, como siempre, muchísimas gracias por permitirnos reproducir en este espacio tu periodismo. Bienvenida. Muy buenas tardes, Luisa. Siempre es un gusto estar aquí contigo. Gracias. Ale, al principio parecía que el tema del CIDE no era un tema que nos tendría que interesar fuera de la comunidad estudiantil, pero en realidad sí, nos importa porque nos deben de importar, bueno, todos los recursos de nuestro país en primer lugar, pero también cómo se manejan los centros de estudio de nuestro país. ¿Nos puedes ayudar a entender primero, digamos, en qué esquema opera el CIDE? ¿Cuál es su relación con CONACYT? ¿Cómo es que opera en términos generales? Claro que sí, Luisa. Pues bueno, el CIDE es uno de los centros públicos de investigación que están adscritos directamente al CONACYT y es uno de los que no tiene, digamos, esta autonomía, ¿no? A diferencia de lo que podría pasar con el Colegio de México, el CIDE depende en toda la toma de sus decisiones de lo que defina CONACYT, incluyendo el tema presupuestal. Desde el CIDE se generan varios perfiles académicos de alto rendimiento, ¿no? Con alcance internacional, y también pues se ofrece educación a nivel licenciatura y posgrado, sobre todo con énfasis en posgrado para pues ahora sí que toda la ciudadanía que quiera dedicarse al estudio de políticas públicas, temas de derecho, economía, ¿no? El CIDE tiene una gran trayectoria en este sentido. Entonces, más o menos es así como está configurado este centro público de investigación. En este momento hay un director interino. ¿Por qué, Ale? ¿Qué está pasando con la dirección de este centro? Así es, bueno, pues hasta el 1 de agosto de este año, el doctor Sergio López Ayllón, pues dirigía esta institución, pero él decide renunciar, ¿no? Estaba, digamos, en el segundo periodo de su dirección, ¿no? Al frente de este instituto, y decide renunciar porque esto se comenta, digamos, dentro de la institución. Yo tuve la oportunidad de hablar con una decena de académicos y académicas que nos confirman que había como un bloqueo del diálogo desde CONACYT hacia todo lo que tuviera que ver con el CIDE. Y había un problema muy grave porque no estaban bajando recursos económicos claves para pues poder continuar con proyectos de investigación dentro de la institución y también para pagar ciertos estímulos a profesoras y profesores que pues ya habían hecho su trabajo básicamente, ¿no? El doctor López Ayllón llevaba pues presionando básicamente todo este primer semestre de 2021 para que se aprobaran unas reglas de operación que permitieran el uso de esos recursos que son privados y que quedaron, digamos, varados después de la desaparición del fideicomiso de ciencia y tecnología del CIDE, ¿no? Entonces, ante esta falta de comunicación que se bloquea desde CONACYT, él se da cuenta que pues él ya no puede hacer más por desbloquear este problema y considera que básicamente pues su salida puede beneficiar un poco más la transición hacia pues los beneficios ya urgentes que requiere la institución. Esto pues provoca que CONACYT nombre a un director interino, que en este caso es el doctor Romero Tellaeche, y que es quien viene pues ahora sí que asumiendo toda la dirección del CIDE desde agosto de este año, con varios tropiezos y con varias críticas que están afectando también pues el ambiente académico, estudiantil y por supuesto pues también los proyectos de investigación que bueno, pues eso nos ayuda a explicarnos a nosotros pues un poco todo lo que está ocurriendo en el país. Ale, hay como dos vertientes, digamos, importantes de esto que tú reportas en tu texto en Gato Pardo. Uno es esto, ¿no? El tema de, por ejemplo, los fideicomisos, la revisión de cómo se estaba gastando el dinero, cuánto estaba yendo a fondos privados y por qué. Es decir, el mismo asunto que con el foro consultivo, ¿no? Efectivamente, se está haciendo una revisión de los dineros públicos, digamos, que fueron destinados para la investigación. Y ese es un tema, el del fideicomiso que ya nos dices, y digamos, esta revisión a ciertas prácticas o gastos en algunas cúpulas. Y otro tema distinto que se debe analizar, digamos, por separado, es esto, ¿no? ¿Quiénes están entonces haciéndose cargo de las decisiones administrativas y qué están haciendo? Porque justo en este tiempo de interino, Tellaeche ya se ha pues vuelto famoso por 3 destituciones que han provocado muchas reacciones en la misma institución, en la comunidad estudiantil, por ejemplo. Sí, definitivamente eso es lo preocupante, ¿no? Cuando llega el doctor Romero Tellaeche, la comunidad
pues lo recibe un poco pues con desconfianza al ser un personaje colocado directamente por María Elena Álvarez Bulla, ¿no?, la titular de CONACYT. Sin embargo, este perfil académico que él tiene, pues como que hace creer que va a destrabar esos problemas económicos que están repercutiendo en los derechos laborales de la comunidad. Sin embargo, pues una de las primeras acciones contundentes que realiza es el despido de el doctor Alejandro Madrazo, ¿no?, que él dirigía un ala del CIDE Central en Aguascalientes, y lo despide básicamente acusándolo de pérdida de confianza, ¿no?, por un video que él publica a partir de pues la defensa de los académicos que forman parte del programa Cátedras CONACYT, y que es un programa que la dirección actual del CONACYT quiere desaparecer, ¿no? Entonces este es un primer momento muy delicado, ¿no?, porque realmente no hay armas desde la visión del trabajo del doctor Madrazo para pues que se lleve a cabo este despido. Y el segundo punto es el despido de la doctora Catherine Andrews, que es la secretaria académica, en un momento además fundamental, cuando se llevan a cabo las evaluaciones de los profesores, que esto se hace más o menos cada 6 meses, para definir su futuro dentro de la institución, ¿no? Entonces, aquí pues toda la comunidad un poco se pone en alerta, porque de tener estas evaluaciones que para contexto de tu audiencia, Luisa, se prepararon desde junio de este año, o sea, no es algo que se decidió hacer de un día para otro, pues se detiene esto y pues bloquea un poco pues el futuro de estos profesores, entre los cuales está, por ejemplo, el doctor Madrazo y otros personajes que han sido pues un poco críticos del gobierno actual. No, importantísima la pregunta que haces, Ale, ¿no? ¿Qué está en juego? Porque la verdad es que muchas de las periodistas en nuestro país han pasado por el CIDE, incluso gente que hoy está en los puestos más altos de la confianza de, por ejemplo, la jefa de gobierno, ¿no?, o la propia administración pública. Es decir, el CIDE nos ha dado personajes muy valiosos justo para la administración. Entonces, que una cosa no empañe a la otra es muy importante, y justo por eso hay que tener la mira en, digamos, el proceso de renovación de dirección, porque hay varios perfiles, además de este que ya nos comentas. Así es, Luisa, pues justamente la comunidad está un poco confundida, ¿no? Porque por un lado el doctor Romero Tellaeche se postula para dirigir ya formalmente el CIDE, y por otro lado aparece un segundo candidato que es nada más y nada menos que Vidal Llerenas, exalcalde de Azcapotzalco, muy cercano a Mario Delgado, presidente de Morena, y muy cercano también de Marcelo Ebrard, nuestro canciller. Y bueno, pues es extraño que un político que no tiene ninguna relación con la academia en ninguna institución pública, pues se postule para un cargo así, ¿no? Sin embargo, la comunidad un poco respalda esta segunda candidatura debido a estas fallas que ha tenido la administración, este interinato del doctor Romero. Estas dos situaciones pues obviamente tienen que estar bajo la lupa de la ciudadanía, porque puede amenazar no solamente la autonomía del CIDE, sino puede también presentar un parteaguas o dejar un precedente para otro tipo de violaciones en otros centros públicos de investigación o en otras universidades públicas. Entonces es importante, porque aunque el CIDE es muy pequeño, tiene poquito más de 400 personas trabajando en su interior, nos debe de pues despertar la alerta. Sí, y nos importa que no se meta, digamos, la clase política en esto, independientemente a que haya gente que igual está de acuerdo con esta administración o que no lo está, porque, como dices, podría ser un precedente peligroso. ¿Qué tal que en otro momento hay otro partido y pasa lo mismo y siguen cambiando y digamos, ¿no?, mantienen esta incidencia en áreas que no tendrían por qué tener ningún tipo de grilla política en medio? Entonces, como bien dices, Ale, pues quedamos muy pendientes a esto. ¿Qué es lo que sigue o qué fechas claves vienen? Bueno, pues ya terminó el proceso de auscultación interna y externa de estos dos candidatos. A finales de este mes tendremos la decisión de CONACYT que tomará junto con el presidente de la República, junto con el presidente López Obrador, para definir quién dirigirá al CIDE pues los próximos, si no me equivoco, 5 o 6 años más o menos, ¿no? Entonces es fundamental que estemos pendientes del resultado que se va a anunciar a finales de este mes. Pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, Ale Crail, por estar aquí, también por la entrevista que nos regalaste para el podcast justo de Audiocentro Tribu Política. Hoy has estado muy activa en este medio y te lo agradecemos mucho. Te mando un fuerte abrazo, te leemos en Gato Pardo y te seguimos escuchando. Muchas gracias, Luisa. Abrazo fuerte a toda la audiencia. Bienvenida siempre. Gracias, Alejandra Crail, periodista de investigación. Vámonos a otros temas en más información y en concreto sobre la consulta de revocación de mandato.